Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero compartir contigo una historia. Esa historia se encuentra en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Es importante que escuche bien, amén. Una historia que va a edificarte y que quiero que la analice. Dice la Biblia, allá en ese capítulo 9, que Jesús, mientras caminaba y mientras pasaba por allí, por aquellos lugares donde caminó, se encontró con un hombre ciego de nacimiento. Dice la palabra que los discípulos le preguntaron a Jesús quién había pecado, si este o sus padres. Jesús dijo que ninguno de ellos había pecado, sino que era necesario, ¿verdad?, hacer las obras de Dios a través de esa necesidad, y que era necesario hacer la obra del que le envió. Pero escuche bien algo. A mí me quiero detener, porque esta historia muchas veces enfocamos ciertas cosas, ¿verdad?, y consideramos ciertas cosas de lo que fue el evento, de cómo Jesús manifestó el milagro en aquel ciego, porque dice la Biblia que Jesús, dirigiéndose a los discípulos, luego escupe en tierra y con su saliva crea el lodo. Dice la palabra que con ese lodo se lo unta a los ojos y le dice al ciego que entonces tome la iniciativa de ir al estanque de Siloé y que allí se lave. Dice la Biblia que luego que se lava en el estanque de Siloé, regresa, y cuando regresa viendo, o sea que obtuvo su milagro. Ahora, hay algo que me llama la atención en ese versículo 8 de ese capítulo 9, y es que dice la Biblia que entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Cuando me detengo en ese versículo 8, me doy cuenta de un detalle que muchas veces pasamos por alto en esta historia, y es que el hombre mendigaba. Cuando yo trato de hacer un análisis, me doy cuenta que el hombre era ciego de nacimiento, pero el hombre mendigaba. Y usted sabe que cuando hablamos de una persona mendiga, el mendigo, el que mendiga, espera que las personas le den algo, espera recibir algo de las personas, y muchas veces lo que recibe de las personas son migajas, las sobras, lo que la gente ya no quiere. Eso es lo que recibe, ¿verdad? Como pudiéramos utilizar como un ejemplo un deambulante que está en las calles, que no tiene un lugar seguro, que deambula y está esperando eso mismo, que las personas le den una porción de lo que tienen, que le den algo, que colaboren con una porción de dinero, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué mendigaba el ciego? ¿Por qué mendigaba si era ciego? Me da la impresión que hay mucha gente que está en la misma condición del ciego. Y es que tal vez ese ciego, ¿verdad?, aunque la Biblia no lo describe de esa manera, pero tratando de echarle una idea y tratando de analizarlo a través de lo que es el ámbito espiritual, tal vez ese ciego mendigaba porque se sentía incapaz de ser productivo en medio de la sociedad. Tal vez ese ciego mendigaba porque no se sentía competente. Hay mucha gente así que se siente incompetente, que se sienten que no pueden funcionar, que no pueden ser productivos en la vida. Hay gente que no se siente productivo dentro de la obra del Señor. O sea que esas personas que no se sienten productivas, le pudieron llamar que son personas que tienen una baja autoestima, tal vez, o simplemente se sienten insuficientes. Este ciego, dice la palabra, que mendigaba, y esto me lleva a mí a recordar también lo que es la historia del hombre que era cojo de nacimiento y que lo llevaban a la puerta de la hermosa, allí como costumbre, que tenía la misma práctica, mendigar, esperar allí en la puerta del templo de la hermosa que la gente le dieran una limosna. Dice la palabra que cuando llegó allí Pedro con Juan, oraron por ellos y le dijeron, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Pero hay una cosa muy particular en estas dos historias, y es que el cojo era cojo, y para mí entender, el cojo, una persona coja, es una persona que puede caminar, pero con mucha dificultad. Tal vez tenga mucha dificultad, o tal vez no tenga ninguna dificultad, solamente coge, pero pueda caminar. Pero ciertamente existe esa dificultad. Ahora,
El paralítico es el que no puede valerse por sí mismo, es el que no puede caminar, el que no tiene movimiento en sus pies. Entonces llego a la conclusión que aquel cojo que lo sentaban allá en la puerta de la hermosa se conformaba con las migajas, ¿verdad? Con las limosnas que se les daban allí las personas que entraban y salían. O sea que esta persona era una persona que no aspiró a nada más que a depender de las migajas, de las limosnas. De igual manera, este ciego que iba y se sentaba allí, ¿verdad? Esperando lo que le podía ofrecer las personas, o sea que mendigaba, era una persona que no aspiraba a nada más. Era una persona que se sentía insuficiente. ¿eh? Tenía cierto conformismo, pudiéramos decir de esa manera. Y hay mucha gente así, hay mucha gente que se sienten conformes con lo que hacen, no aspiran a nada, no quieren progresar, no quieren alcanzar nuevas metas, no quieren alcanzar nuevos logros en el Señor. Se sienten muchas veces insuficientes, se sienten incompetentes, no se sienten capaces, sienten que no tienen atributos. Hay mucha gente así que se siente conforme con lo que ven, con lo que escuchan o con lo que ya un día experimentaron y no aspiran a nada más. Ahora, cuando leemos la historia, podemos llegar a la conclusión que tal vez el mismo hombre pudo haberse preguntado, pero ¿por qué Jesús, si sana a los leprosos, si con una palabra solamente echa fuera los demonios, si por ahí anda haciendo milagros y no he escuchado que lo hace a través del lodo, ¿por qué me tuvo que untar lodo? Yo llego a la conclusión que este hombre era poco esforzado. La persona que no se esfuerza es la persona que se conforma con lo que ha recibido, con lo que ha logrado, con lo que tiene. Me da la impresión que tal vez este hombre no se esforzaba y por eso se conformaba en que lo pusieran allí y mendigara a las demás personas. Yo creo que por esa razón, soy yo llegando a la conclusión que por esa razón el Señor le dice, le pone el lodo en los ojos y le dice, ve al estanque de Siloé y ve y lávate y obtendrás tu milagro. Serás sano. ¿Ah? El Señor había hecho el milagro desde el momento que ya le había puesto el lodo. Ya el milagro estaba hecho, pero él tenía que caminar. Y la Biblia no describe o no, ¿verdad? No identifica, no especifica cuán distante estaba el estanque de Siloé del lugar donde tuvo el encuentro con Jesús. Tampoco la Biblia describe ni identifica que ese hombre haya ido al estanque de Siloé acompañado de otra persona. Entonces yo puedo llegar a la conclusión que tal vez ese hombre tuvo que esforzarse en caminar para poder llegar al estanque de Siloé y tal vez tuvo muchas dificultades, contratiempos, tropiezos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tratando de echar la mente a andar y llegar a esa imaginación. Y tampoco tuvo ayuda, nadie lo acompañó. La Biblia no habla de que alguien lo haya acompañado. Entonces, muchas veces tú tienes que entender que Dios está esperando el esfuerzo tuyo. Y si Dios no ve tu esfuerzo, si Dios te ve a ti en la silla de inconformismo, mendigando, solamente disfrutando de los milagros, de las bendiciones, de los logros, las victorias que otros llegan a alcanzar, pero tú te conformas con solamente escuchar el testimonio ajeno, pero no procuras, no te esfuerzas en de tú también permitirle a Dios que construya en ti un testimonio lleno de milagros, lleno de victorias, de bendiciones, donde la manifestación del poder de Dios se haga latente, se haga evidente en tu vida. Y es por eso que muchas veces Dios declara ese milagro sobre tu vida, pero lo que va a provocar la manifestación de ese milagro es tu acción, es tu iniciativa, es tu esfuerzo. Por eso fue que a ese hombre le dijeron, vete, ya tienes el milagro, el lodo está en tus ojos, ahora tienes que ir y quitarte todo eso de allí, pero tienes que caminar hasta el estanque de Siloé. Hay veces que hay mucha gente que yo como pastor he escuchado, ¿verdad?, hacer mención y expresar de cierta manera, insinuando de que Dios es injusto. Dios es injusto porque Dios lo hizo así con fulano, pero conmigo se ha retrasado. Dios es injusto porque Dios pudo haberlo hecho de una manera como yo pensaba que era más fácil. Dios es injusto porque no consideró lo que un día yo hice. Y así hay mucha gente que a la hora de expresarse, ¿verdad?, manifiestan con sus expresiones de que Dios es injusto. Pero Dios no es injusto.
Dice la Biblia, escucha bien, allá en el capítulo de 1 Samuel, capítulo 2, dice la Biblia que Él honra a los que le honran. Y mientras tú honras a Dios con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu santificación, separándote, creyéndole a Dios, hablando en fe, moviéndote en fe, poniendo esa fe en obra, Dios se va a glorificar y Dios se va a manifestar. Pero antes de tú esperar de Dios, tú tienes que entender que Dios está esperando de ti. Y aquí no se trata de que tú le vas a dar a Dios para que Dios te dé, porque ¿sabes algo? Ya Dios te entregó a ti lo más grande, lo más valioso, es la salvación del alma. Dios te entregó a su Hijo para que muriera por ti en la cruz del Calvario y derramara su sangre para que pudiéramos alcanzar la salvación. Ya Él hizo la obra más grande y la más difícil. Lo hizo Dios. Ahora te toca a ti hacerlo pequeño. Ahora te toca a ti hacerlo fácil. Lo posible nos lo deja el Señor para que nosotros lo hagamos. Lo imposible lo hace Él. Lo imposible lo hizo Él en el ciego. Lo posible le correspondía al ciego hacerlo, que era caminar. Con las dificultades que se tuviera que encontrar en el camino, los tropiezos, tenía que caminar, llegar hasta el Siloé. Tenía una responsabilidad. Si él quería ver la manifestación del milagro, tenía que hacer lo propio, tenía que tomar la iniciativa, tenía que esforzarse. Así que yo te invito para que te esfuerces, salga del conformismo y deje de estar disfrutando, ¿verdad? Deje de estar siendo espectador de las bendiciones ajenas, de las victorias ajenas. Testifica tu propio milagro. No testifiques el milagro ajeno. Testifica de tu propia victoria. No sigas testificando más de la victoria de tu hermanito, de tu hermanita, del amigo, el pastor, el evangelista. Cuenta lo que Dios quiere hacer contigo. No cuente lo que Dios hizo con otros. Y qué lindo disfrutar, porque yo me gozo con los que adquieren victoria. Yo celebro la victoria de mi hermano. Yo celebro la victoria de cualquier persona que está en mi entorno. Pero también yo quiero celebrar las mías, mi propia victoria. Yo me quiero esforzar para alcanzar mi victoria y para alcanzar mi milagro, para alcanzar mi bendición. Esfuérzate tú también, porque lo difícil le corresponde a Dios, pero Él está esperando tu parte, porque tu parte va a provocar que el milagro se manifieste, que se haga palpable. ¿Ven? Así que te dejo con esta palabra, con esta reflexión para que hagas conciencia a la luz de la palabra y sepas que Dios, si Dios habló, Dios no se equivoca. La Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que Dios no se equivoca, Dios no se arrepiente. Lo que pasa es que las promesas se retrasan, no porque Dios las retrase, es porque Dios no está viendo acción ninguna en nosotros. Nosotros somos los que atrasamos la bendición. Así que para que tú veas esa bendición pronta, en acción, tienes que tomar tú también una acción. Así que muévete en fe, camina, obedece a lo que Dios te dijo un día que tenías que hacer. Amén. Así que te dejo con esta palabra para que medites en ella. No esperes que Dios haga todo por ti, porque hay una parte que te corresponde a ti. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Este es tu amigo y hermano el pastor Isaac, que te deja con esta palabra para que hagas conciencia a la luz de la palabra. Dios te bendiga.